Saludos a todos y todas, mi nombre es Patricio Garría, director del proyecto Supaiguasi. En esta ocasión traje para ustedes unas reflexiones que unen la obra y pensamiento de Gabriela Mistral y su perspectiva sobre la herencia indígena, el folclore y el mestizaje chileno. ¿Cómo se relaciona eso con nuestro propio trabajo en el proyecto Supaiguasi? Bueno, para los que no conocen este proyecto, es un proyecto realizado desde el pueblo de Puyalles, en la comuna de Vicuña, que se relaciona con la recuperación de fragmentos de la memoria oral indígena y su cruzamiento con otras fuentes históricas, arqueológicas, etnográficas, para de esa forma hacer una nueva interpretación de la historia desde un punto de vista local. Entonces, en ese trabajo, una de las inspiraciones máximas que hemos encontrado ha sido justamente ciertos pasajes de la obra de Gabriela Mistral. Específicamente, parte de su trabajo que es quizás lo que ha sido menos notado o menos puesto en valor de la obra de Gabriela Mistral, que es lo que mencionaremos en un momento más, que es su proyecto de redención del mestizo chileno. Primero que nada, quisiera partir haciendo algún enmarcamiento general de la perspectiva de Gabriela Mistral sobre la espiritualidad, el folclore y la herencia indígena, para posteriormente pasar a relacionar esta perspectiva con el trabajo propio que realizamos. Gabriela Mistral abreva, desde el punto de vista de la espiritualidad, de tres vertientes diferentes. Una de las facetas más fundamentales de la obra de Gabriela Mistral para el trabajo que realizamos nosotros es su proyecto de redención del mestizo chileno. Entonces, esto tiene como tres variables que son fundamentales que llevan a plantear este proyecto de redención. En primer lugar tenemos el desconocimiento de la raíz indígena, que ya fue mencionado al principio, y que esa herencia indígena es, incluso llega a decir Gabriela Mistral, hasta 2/3 de nuestra sangre. O sea, es algo que está ocultado, negado y que llega a ser incluso casi más amplio, más importante que la herencia hispánica, que para Gabriela Mistral no deja de ser algo importante. Ella dice que la herencia hispánica también es importante y ella no lo niega, pero es algo que al momento de narrar lo identitario ya es hegemónico, porque forma parte de la cultura dominante. Otro punto importante es la ansia de blanqueamiento que se produce en el mestizo chileno. Y también como tercer punto estaría el origen del mestizaje en un acto de violencia racial, que es el hecho de la conquista. Entonces, todos estos fenómenos configuran una problemática fundamental en el chileno actual que tiene que ver con la falta de autoestima y con ciertos problemas de índole espiritual que impiden el progreso de la nación, según Gabriela Mistral. Entonces, ¿cómo se podría solucionar esto? Gabriela Mistral dice que uno de los proyectos más importantes, más relevantes que tenemos que llevar adelante es un estudio del folclore nacional de Chile, de las diferentes regiones de Chile, desde un punto de vista indígena. Porque ella dice que a través de ese estudio, un estudio muy largo, muy cuidadoso y delicado, que lleva mucho tiempo, podemos descubrir estos fragmentos de la herencia indígena que han sido negados. Bueno, ¿qué quiso decir Gabriela, según mi punto de vista, con esta perspectiva que plantea? Es que es justamente en el estudio de esta tradición folclórica, que son las prácticas, las leyendas, las narraciones orales que están presentes en los territorios, es donde se puede encontrar esta herencia indígena. Para entenderlo un poco, quisiera mencionar que desde una perspectiva amplia de lo que sería las diferentes ontologías indígenas que están presentes en América, se puede plantear que las relaciones sociales no se restringen a los humanos,
desde las perspectivas indígenas, tenemos tres comunidades que se interrelacionan. La comunidad de los humanos, la comunidad de los ancestros, que son las personas que ya han fallecido, pero que siguen existiendo y relacionándose de una u otra forma con los humanos, y una tercera comunidad compuesta por los espíritus de la naturaleza. Estos espíritus de la naturaleza son espíritus señoriales que son dueños y que controlan y manejan determinados nichos ecológicos. Están circunscritos, por ejemplo, a un agua, a un curso de agua, a un ojo de agua, a un cerro, a un bosque, a una roca. Entonces, este tipo de seres que son dueños de la naturaleza están presentes en todo el territorio, pero en nichos específicos. Entonces tienen su propia historia, su propia personalidad, su propia manera de relacionarse con la comunidad de los humanos. Entonces, entre estas tres comunidades, los humanos, los ancestros y los espíritus de la naturaleza, es que se produce la vida social, las interrelaciones, y todo se piensa y se hace teniendo en cuenta estas tres dimensiones. Entonces, en nuestro folclore, después de realizar este tipo de estudios, y como es el caso de mi proyecto, el proyecto Supayhuasi, encontramos un sinnúmero de tradiciones populares, de prácticas y de historias que nos llevan directamente a esto que estamos mencionando. Y no solamente está el Piuchen, sino que a medida que uno va estudiando se va encontrando con diferentes historias y tradiciones que justamente le dan la razón a lo que postula Gabriela Mistral, que es justamente en el folclore, donde vamos a encontrar esa herencia indígena que ha sido negada, ocultada, y cuyo conocimiento a la vez nos entrega la posibilidad de sanar toda esta enfermedad producida por el hecho colonial, que es la negación de nuestra herencia, el menosprecio hasta nosotros mismos, que también se refleja en el daño que hacemos a la naturaleza. Porque yo pienso que muchas veces que la gente bote basura en el río, que se destruya la naturaleza, también tiene que ver con una falta de aprecio hacia uno mismo. Que las personas que no se quieren a sí mismas tampoco van a ser capaces de querer el lugar donde viven, de querer la tierra. Entonces, en esta recuperación de la memoria que se realiza a partir de la propuesta de Gabriela Mistral y que nosotros hemos intentado poner un granito de arena con el proyecto Supayhuasi, es que podemos ir ahondando en todas estas dimensiones de la memoria indígena, de las tradiciones antiguas, y cómo al final podemos recuperar y sanar estas heridas que están presentes tanto en el alma individual, en el alma colectiva y en el territorio. Otro elemento muy interesante que tiene que ver con el cruzamiento entre la memoria oral actual y nuestra Gabriela Mistral es una tradición que se da en la comuna de Vicuña, sobre todo en la zona de Peralillo y todos los sectores cercanos. Es que se dice que en determinada época del año, a partir de octubre, se empieza a formar producto del juego entre el sol, la iluminación del sol y las sombras que se producen en el Cerro Mamayuca, en su cara de exposición sur. Se puede apreciar en esa época cómo se forma una cara, una silueta de una persona. Y la gente actualmente dice que esa persona que se aparece en esa sombra es Gabriela Mistral. Y específicamente en el Cerro Mamayuca existe no solamente esa tradición del rostro de Gabriela Mistral que está presente en esa cara sur del cerro, sino que en la cara que da mirando hacia el oeste hay otra tradición, porque ahí se forma otro rostro. Y ese rostro, la memoria oral cuenta que es el rostro del hijo de un cacique de Aguita, donde aparece el rostro de Gabriela Mistral. Es un importante sitio arqueológico del Cerro Mamayuca, donde hay estructuras de pircas, arte rupestre, específicamente petroglifos de diferentes épocas, de la época Molle, de Aguita, Inca. Hay también petroglifos de la época cristiana que están presentes en un lugar muy clave donde justamente el rostro de Gabriela Mistral se forma, y en la parte de la boca de ese rostro es donde está este gran sitio arqueológico que es muy importante porque
a la vez marca un límite entre la parte baja y la parte alta del Valle del Elqui. Pero quiero un poco hablar sobre la tradición de los cerros en los Andes. Es muy común en diferentes zonas de los Andes, de Perú, de Bolivia, Ecuador, norte de Argentina, norte grande de Chile, que se considere a los cerros como personas. Y no cualquier persona, sino que generalmente las historias remiten a ancestros fundacionales. Entonces los cerros se constituyen como guardianes y cuidadores y son mencionados con los nombres de Apu, que significa señor, o Guamani, también justamente, que significa... que tiene que ver con el espíritu del águila, la relación entre águila y cerro. Y justamente en el Cerro Mamayuca encontramos esa tradición también, porque el nombre antiguo del Cerro Mamayuca, como aparece registrado tanto en la memoria oral, hablando con gente ya mayor, se dice que antiguamente al cerro se le llamaba Guamayuca. Y en otras fuentes, en el caso de ciertos planos donde se dividen tierras, también aparece el cerro con el nombre de Huamanyuca y la estancia Huamanyuca a los pies del cerro. Entonces, ahí tendríamos que las palabras que componen al cerro está primero Huaman, que significa águila, que justamente tiene que ver con esta relación entre el espíritu del águila y los apus o los cerros como ancestros fundacionales y protectores del territorio. Entonces yo pienso que dentro de esta variedad de tradiciones hay un hilo conductor en todos los Andes que tiene que ver con que los cerros son considerados ancestros. Y eso se puede ver en la obra de Gabriela Mistral también reflejado. Es cosa de leer el poema Monte Aconcagua y se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Y a la vez, en la memoria oral actual, se considera también que Gabriela Mistral está presente en el Cerro Mamayuca. Entonces, en cierto sentido, sin ser explícito, yo considero que Gabriela Mistral ha realizado completo el camino de los antiguos, realizando algo muy importante por nuestro pueblo, y de esa forma su personalidad ha quedado para siempre, en este caso en el Cerro Mamayuca. Y para finalizar, simplemente recapitular un poco sobre la importancia de la propuesta de Gabriela Mistral, del proyecto de redención del mestizo chileno, y de cómo eso puede resultar siendo un acto sanador para nuestro territorio, para sanar el alma colectiva de nuestra patria y también nuestro territorio, que se encuentra herido también por la actividad humana, que no considera justamente las otras comunidades que considera desde el punto de vista indígena. Para los indígenas, digamos, las relaciones sociales se extienden hacia la naturaleza y hacia los ancestros. Entonces, recuperar ese tipo de relaciones nos permitirían también sanar colectivamente todas las interrelaciones que posibilitan la existencia y la continuidad de la vida.